Amén. Shabbat Shalom, amados hermanos de Arca de Salvación. Pues vamos a comenzar la lectura de lo que es la Haftará Nazó, que comprende de Jueces capítulo 13 a los versículos 2 al 25. Y habla específicamente, nos va a hablar específicamente de lo que es el Nazareato. Amén. Bueno, concepción de Sansón. Dice así, palabra del Eterno. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Elohim, y Adonai los entregó en poder de los filisteos 40 años. Recordemos, hermanos, que en esta época el pueblo de Israel ya se encontraba sentado en lo que era la tierra prometida. Sin embargo, este pueblo se encontraba luchando con dos diferentes problemas. Ellos se encontraban en una situación geográfica donde se encontraban rodeados de otros pueblos que los consideraban invasores. Aquí los protagonistas de ese conflicto son los filisteos. El otro problema que tenían el pueblo de Israel era el poder conservar su identidad hebrea israelita, ya que estaban en contacto con ideologías, costumbres y dioses de esos pueblos que estaban a su alrededor. Amén. Bueno, seguimos. Hubo entonces un hombre de Sorá de la tribu de Dan llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. Pero el ángel de Elohim apareció a aquella mujer y le dijo: He aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, aquí podemos encontrar una, una situación o algo que nos parece familiar, ¿verdad? Podemos encontrar esto mismo en estos mismos ejemplos en otras situaciones dentro de lo que es la historia de, de la Biblia, este, en algunos milagros hechos por Dios. Tal es el caso de Sara, Rebeca y Ana. En el caso de Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac, que después de muchos años y gracias a la promesa divina, concibió a Isaac en su vejez. Ese fue un acto que se es considerado como un milagro de Dios. En el caso de Rebeca, fue madre de Saúl y Jacob. Ella también tuvo en un principio dificultades para concebir y tuvo un embarazo difícil en el cual ella le pidió a Dios que le dijera qué es lo que estaba sucediendo dentro de ella. Por lo que el Eterno le reveló el destino de los mellizos, diciéndole: cada uno será el padre de una nación y el mayor se someterá al menor. Este es otro caso extraordinario de los milagros hechos por Dios. Y enseguida tenemos a Ana. Ana fue la esposa de Elcaná. Ella era estéril, pero dice la historia que ella fue perseverante, porque ella deseaba profundamente ser mamá. A pesar de ello, ella no dejó de clamar a Dios por un hijo e hizo la promesa de dedicarlo a su servicio para toda la vida, y también se le concedió. Además de que hizo el voto de Nazareto para el niño, que en específico de esto vamos a hablar a continuación. El Nazareo o Nazir. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será Nazario de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, primero que nada, vamos a ver lo que es el significado del Nazir o Nazario. Bueno, en el Strong número 5139 encontramos que Nazir quiere decir separado, apartado o consagrado, además de otras definiciones. Pero estas son las principales que debemos de tomar en cuenta en este caso. Bueno, sigamos con la lectura.
La mujer fue entonces y habló a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible, y no le pregunté de dónde era, ni él me declaró su nombre. Solo me dijo, he aquí, concibe y darás a luz un hijo, y no bebas ahora vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazario de Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró a Dios y dijo, oh Señor mío, te ruego que venga de nuevo a nosotros aquel varón de Dios que enviaste y nos instruya qué haremos con el niño que ha de nacer. Bueno, dentro de los votos del Nazario, encontramos varias regulaciones, mismas que se encuentran dentro de lo que es Números 6, capítulo 6, versículos 1 al 21. Le vamos a dar lectura. Amén. Ujú. Y dice así, palabra del Eterno. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando algún hombre o mujer haga voto especial de Nazareo para dedicarse a Dios, estará purificado, lejos del vino y del licor. No beberá vinagres de vino ni de licor, no beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas. No comerá nada de cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos en todos los días de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de su nazareato. Hasta que sean cumplidos los días por los que se consagró a Dios, será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración a Dios. No se contaminará por su padre o su madre, ni por su hermano o hermana cuando mueran, porque la consagración a su Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato será santo a Dios. Y si alguien repentinamente muere junto a él, de modo que la cabeza de su nazareato sea contaminada, su cabeza será rasurada el día que sea purificado, o sea, el día séptimo. El octavo día llevará 2 tórtolas y 2 palominos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, y el sacerdote presentará uno en ofrenda por el pecado del otro, y el pecado del otro en holocausto, y hará expiación a favor de él por lo que pecó en relación con el cuerpo muerto, y volverá a consagrar su cabeza el día en que sea santificado a Dios. Los días de su voto llevando un cordero añal como ofrenda por la culpa, y los primeros días se anularán por cuanto contaminó su nazareato. Esta es la ley para el nazario. El día en que cumpla el tiempo de su nazareato, será llevado a la entrada de la tienda de reunión y aproximará su víctima ante Elohim. Un cordero sin defecto de un año en holocausto, una cordera sin defecto de un año para la ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz. También un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite, con su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y el sacerdote lo hará acercar en presencia de Elohim, y realizará su sacrificio por el pecado y su holocausto. Ofrecerá el carnero en sacrificio por ofrendas de paz, y a Elohim con el canastillo de los panes sin levadura, y el sacerdote ofrecerá su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y el nazario rapará su cabeza, y el nazario rapará su cabeza de nazario a la entrada de la tienda de reunión, y tirará los cabellos al fuego debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y del canastillo, una torta sin levadura, una galleta sin levadura, y las pondrá en las palmas del nazario,
después que se haya rapado el cabello de su nazareato. Luego, el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida en presencia de Elohim, porque es cosa santa para el sacerdote. Además, el pecho mecido y la espaldilla de la ofrenda alzada después del nazario podrá beber vino. Tal es la ley del nazario que hace voto de ofrenda suya a Dios con motivo de su nazareato, además de que aquello que le permita su mano, según el voto que haya hecho, conforme a la ley de su nazareato. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos nuevamente resumidas lo que son las regulaciones del nazareato. Y aquí lo que llama la atención dentro de lo que es estas regulaciones es que dice, será santo dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. Y posteriormente vuelve a decir, todos los días de su nazareato será santo Adonai. Aquí se nos está haciendo una aclaración o un exhorto de lo que debía, de lo principal que debía hacer el nazario. O sea, aparte de no beber vino, de no exponerse a cosa inmunda, no estar frente a cadáveres, ni siquiera cadáveres de familia, como aquí dice, debía evitar el contacto con cadáveres, incluso si fueran de su primer círculo familiar, padre, madre, hermanos, esposa o hijos. Este, Aquí hace mucho hincapié en que dice, será santo dejando crecer libremente su cabello y todos los días de su nazareato será santo Adonai. Amén. Bueno, sigamos con la lectura. El Malach de Dios regresa. Entonces Manoah imploró a Elohim y dijo, oh Señor mío, te ruego que venga de nuevo a nosotros aquel varón de Dios que enviaste y nos instruya qué haremos con el niño que ha de nacer. Y Elohim escuchó la voz de Manoah y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer, estando ella sentada en el campo, pero Manoah, su marido, no estaba con ella. Y la mujer se apresuró y corrió y le informó a su marido. Y le dijo, he aquí que se me ha aparecido el mismo hombre que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y fue tras su mujer. Llegando ante aquel varón, le dijo, ¿eres tú el varón que habló a esta mujer? Y él le dijo, yo soy. Y Manoah dijo, que se cumpla tu palabra como será el modo de vida del niño, y que se le ha de, y que se le ha de hacer. Y el ángel de Adonai respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino, ni licor fuerte, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le ordené. Amén. Bueno, aquí primero que nada vemos que Manoah implora a Dios que aquel varón de Dios vuelva para poder corroborar con sus propios ojos lo que este varón le había dicho a su mujer. A él no le bastó, en el momento que el varón volvió, no le bastó únicamente con verlo, sino que todavía le preguntó, ¿eres tú aquel varón que habló a esta mujer? Y él le dijo, yo soy. Aquí nos podemos dar cuenta que en un inicio Manoah no sabía de quién se trataba, de quién se estaba, con quién estaba tratando, o sea, quién era este varón de Dios. Amén. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Entonces Manoah dijo al ángel de Adonai, te ruego, permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. El ángel de Adonai respondió a Manoah, aunque me detuvieras, no comería de tu manjar, pero si prepararas holocausto, ofrécelo a Elohim. Y Manoah no sabía que era el ángel de Adonai y dijo, Manoah, ¿cuál es tu nombre para que te honremos cuando se cumple tu palabra? Y el ángel de Adonai respondió a Manoah, ¿por qué preguntas mi nombre si ves que es oculto? Entonces Manoah tomó un cabrito del rebaño y la ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña a Elohim.
y mientras Manoa y su mujer lo contemplaban, obró maravillosamente, porque sucedió que mientras la llama subía sobre el altar hacia los cielos, también el ángel de Adonai ascendió juntamente con la llama del altar. Al verlo, Manoa y su mujer cayeron en tierra sobre sus rostros. Bueno, nos podemos dar cuenta en esta lectura que esta es la misma pregunta que le hizo Jacob a aquel varón de Dios con quien luchó por su bendición y por quien por él mismo fue nombrado Israel. Cuando el ángel de Dios sube y desaparece sobre las llamas del altar, es que Manoa comprende de quién se trata, diciendo a su mujer, sin duda moriremos porque hemos visto a Elohim, y por eso ambos se postraron sobre su rostro. La soberanía y misericordia de Dios. Y el ángel de Adonai no volvió más a mostrarse a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa comprendió que aquel era el ángel de Adonai, por lo cual Manoa dijo a su mujer, sin duda moriremos porque hemos visto a Elohim. Pero su mujer le respondió, si Elohim hubiera querido hacernos morir, no habría tomado de nuestra mano el holocausto y la ofrenda, ni nos habría mostrado estas cosas, ni nos habría anunciado en este tiempo cosa semejante. Y la mujer dio a luz un hijo y lo llamó de nombre Sansón. Y el niño creció y Elohim lo bendijo y el espíritu de Elohim comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sorá y Etzaol. Bueno, nos podemos dar cuenta que es aquí cuando Manoa reconoce la soberanía de Dios al darse cuenta de quién se trataba. Y también la misericordia, y en este caso la que se da cuenta de la misericordia de Dios es la esposa de Manoa, porque se dan cuenta que tuvo misericordia y por eso no murieron cuando lo vieron. Si nosotros conjuntamos estos dos atributos, soberanía y misericordia, nos podemos dar cuenta, ahora que ya sabemos todo lo que sabemos, que se trata de nuestro Adón Yeshua, y por eso es de que tanto Manoa como su mujer no murieron al poder verlo y se manifestó delante de ellos. Amén. Bueno, en conclusión, encontramos que el Nazir se encuentra en un nivel de santidad mayor al que tenía el pueblo y un nivel más bajo que los levitas. Aquí tenemos una comparativa de lo que era el pueblo, el Nazir y los levitas. Ambos, los tres, tenían que ser fieles a Dios. Y dentro de la fidelidad de Dios es que solo pueden tener un solo Dios, a nuestro Elohim. La otra es cumplir con los mandamientos, o sea, obedecer la Torá, asistir y realizar las santas convocaciones. En el caso del Nazir, él, ellos tenían que ser, ellos tenían un propósito divino, mientras que los levitas, su propósito era servir a Elohim dentro del tabernáculo para servir de intermediarios entre Dios y su pueblo. Aquí en esta Haftará nos está hablando de quién es Sansón. Sansón fue un juez y fue un nazario que siempre tuvo su fe depositada en Elohim, y gracias a su fuerza él libró batallas contra los filisteos, librándolas de la opresión que ejercían sobre su pueblo, y tuvo el gran valor de enfrentarse inclusive hasta 1000 filisteos y asesinarlos. En el caso de Samuel, él es otro caso de otro nazario, pero él es un poco diferente, porque Samuel, tanto fue juez, nazario, tuvo su fe depositada en Elohim, tuvo la fuerza, de voluntad y de santidad para poder,
dar a conocer las injusticias que estaban cometiendo los ancianos y el pueblo dentro de lo que era Israel, y el valor para decírselos en su cara, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, los sabios Ajín dicen que Sansón fue fue un juez y un libertador del pueblo, pero él era una persona que caminaba en pos de sus ojos. Y esos ojos fueron los que lo llevaron a caer a los brazos de una mujer filistea que se llamó Dalila, la cual lo entregó, lo sedució y lo entregó a sus enemigos, los filisteos. Este, y, es, y ellos, al tomarlo preso y descubrir la razón de la fuerza de Sansón, lo llevaron preso, le sacaron los ojos, mismos que pues fueron la causa por la cual él llegó a esa situación, porque él era muy dado a las mujeres, y en especial a las mujeres paganas. Amén. En el caso en el caso de Samuel, él no, porque él vivía en completa santidad, además de que era un hombre muy sabio, conocedor de la Torah, que se dirigió y se condujo igual que Sansón, fueron desde el nacimiento hasta su muerte, fueron nazarios, nada más que la diferencia fue que Samuel, él se condujo en santidad toda su vida. Amén. Y pues esto nos debe dar un claro ejemplo de lo que debemos y no debemos hacer. Porque si bien Sansón fue un juez puesto por Elohim y que ayudó tanto al pueblo de Israel, así como Samuel, nos damos cuenta que el llevar a cabo o practicar la santidad que se nos es demandada en el caso de los que sirven a Elohim o de los que queremos estar cerca de Elohim, es muy importante y no la debemos de dejar a un lado. Es algo que nosotros debemos practicar todos los días de nuestra vida, toda hora. Amén. Bueno, pues esto sería todo. Amén. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.